coprincipios que constituyen el ente. El ente, el movimiento, el proceso de cambio, admite dos coprincipios que uno advierte precisamente por las condiciones de cambio, tal como aparecen ante nuestra consideración y reflexión. Es decir, en toda ente que cambia hay un principio de cambio y un principio de permanencia. Habíamos dicho cómo efectivamente el cambio puede ser total. Lo que éramos cuando teníamos 2 meses y lo que somos ahora, somos una cosa bastante distinta, diferente, en todos los aspectos. No hay en esos cambios nada que pueda decir que ha permanecido, pero al mismo tiempo ha permanecido todo, porque somos los mismos. De manera que este proceso nos da a entender esta contradicción aparente, contradicción que la reflexión trata de resolver de una manera no contradictoria. Evidentemente hay un cambio y hay una permanencia en el ente. La permanencia es lo que nosotros llamamos la sustancia, lo que susta, lo que queda, el sujeto del cambio. Y, en cierto modo, los cambios que se efectúan en el ente es lo que llamamos nosotros cambios accidentales. Son los accidentes los que se modifican, pero al mismo tiempo la sustancia queda. Aquí es cuando hay que hacer un cierto esfuerzo mental para no cosificar ninguno de estos principios. No son cosas, son coprincipios. Pueden distinguirse, pero manteniendo siempre fija en la mente la unidad del ente. El ente es uno. No son dos cosas, una que cambia y otra cosa que permanece. No. La cosificación es una tendencia muy natural en nuestro entendimiento. Tanto es así que diríamos casi toda la física moderna reposa sobre una confusión en lo que constituye la consideración de la sustancia. Expliquémoslo un poco mejor. Yo no condeno la física moderna, ni mucho menos. Hay en la física moderna muchas cosas que indudablemente son verdaderas, son ciertas, y que en alguna medida constituyen un saber que tiene el propósito fundamental de instalar sobre él una técnica de dominio. El hombre moderno es un poco el Fausto de la idea del ente. Es el hombre que conoce para dominar. Los ingleses lo dicen perfectamente y es una frase que constituye uno de los principios del pensamiento de Howells. Knowledge is power. El conocimiento es poder. Y en ellos el conocimiento es poder. Y un conocimiento que no sea poder es una cosa inútil de la metafísica. Es decir, es una reflexión que para nosotros tradicionalistas constituye lo esencial del pensamiento humano, pero que para el hombre moderno constituye una cosa inútil, es una reflexión que no tiene consecuencias inmediatas en el haber del hombre, pero las tiene en el ser. Y el ser es más importante que el haber. Lo que uno es, eso es lo importante, y no lo que uno tiene. Porque lo que uno tiene, qué sé yo, hay gente que tiene mucho y no es nada. Y hablando de plata, en el momento en que se muere, de un manotazo, todo eso que tiene desaparece. Y es absolutamente nada. Y si algo queda, es lo que son. Eso que es, eso es lo que queda, eso es lo que permanece. Esta noción, diríamos, de sustancia y accidente es también muy importante en la consideración del hombre y la sociedad. La sociedad es un accidente. No,
hombre, el individuo, la persona humana, es la sustancia en la cual la sociedad se da como un accidente práctico. Aquí es donde hay que afinar un poco, diríamos así, la capacidad de percepción, la capacidad de reflexión, para comprender bien la diferencia que hay entre la sociedad y la persona humana, sin confundir. La confusión liberal parte de este hecho, el hecho de que siendo la persona sustancia y la sociedad accidente, concluye que la persona es más importante que la sociedad y concluyen que, en cierto modo, la sociedad está en dependencia de la persona. Y en la medida en que está en dependencia de la persona, es algo que está al servicio de la persona. Fíjense que esta palabra que acabo de decir, muy liberal, la he leído también en alguna de las encíclicas del Papa actual. Por ahí aparece en él esta noción de que la Iglesia está al servicio de la persona. La Iglesia sirve a la persona. Es decir, hay aquí lo que podríamos llamar, pese a lo que todos los amigos tomistas que yo tengo y que son al mismo tiempo apólatras, pues menciono los hechos. Creo que el Papa es el jefe de la Iglesia y que tiene indudablemente la virtud de la inerrabilidad en ciertas cosas, pero en otras no. Y en otras es un hombre que tiene una formación como puede tenerla cualquier otro, y la que tiene el Papa actual es bastante mala, desde el punto de mira así filosófico. No, hay ciertas cosas que se escapan a él o al asesor que tiene, que en un momento determinado es el que puede escribir la encíclica, no sé, pero a él también se le escapa porque él la lee, y si no la lee, hace muy mal en firmarla, y de alguna manera en que las cosas aparezcan como la boca del jefe de la Iglesia, que eso confunde. Y al confundir provoca en el ánimo de todos aquellos que lo escuchan un verdadero caos desde el punto de vista intelectual. Diríamos, ni la Iglesia ni la sociedad están al servicio de la persona. Esa es una confusión de los hechos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el accidente, cuando es un accidente propio, es decir, fundado en la esencia de la cosa, es algo que se desarrolla con el perfeccionamiento de la sustancia, que se da en ella cuando la sustancia, en un proceso práctico de perfeccionamiento, alcanza esa perfección que constituyen sus accidentes. La sociedad no se puede despojar y considerar aparte de la persona humana, porque es una sola cosa con ella. El hombre es una naturaleza racional dialogante. Fundamental entender esto que quiere decir. Dialogante quiere decir que es una naturaleza racional que alcanza su perfeccionamiento en relación con los otros. Y en esta relación de convivencia con los otros es donde logra el perfeccionamiento que la constituye. Y tanto la sociedad civil como la Iglesia están precisamente en la constitución de ese diálogo fundamental. La diferencia es que la Iglesia es un diálogo con Dios, y es un diálogo a través del cual el hombre entra en relación dialógica con Dios mismo, con la persona de Jesucristo. Y entonces esto constituye no algo que le sucede al hombre accidentalmente, diríamos así, ¿no? Es algo que constituye su propia naturaleza, que constituye eso que en el pensamiento clásico se llamaba el bien común. Entendámoslo acá en qué consiste, porque es fácil equivocarse con respecto a esto. Hay el bien propio, está el bien individual, privado o particular, y está el bien común. El bien propio es el que hace la perfección de una naturaleza. El bien propio del hombre es su realización de la vida social. Es su realización en la sociedad. Porque es en la sociedad donde él alcanza aquella perfección que le conviene como
es donde se hace persona. De manera que separar de él la sociedad como si fuera un aditamento extraño es una cosa absurda, no tiene sentido. Es como si nosotros separáramos la sinfonía del piano. El piano entonces, ¿para qué sirve? Porque duerman las gallinas. Porque en realidad se realiza cuando da la música, aquella para la cual es un instrumento, si se quiere. La diferencia es que la persona no es un instrumento. Porque la persona es al mismo tiempo aquella que se realiza en la sinfonía, que surge de ella. Es decir, la sociedad nace de ese encuentro dialógico de los hombres, en los cuales los hombres alcanzan la perfección que les corresponde. Aquello que decía Aristóteles de que el hombre solo es una bestia o es un dios, en todo caso. Fíjense que ni Dios mismo está solo, porque Dios es trino, en primer lugar. Y en segundo lugar ha creado todo el mundo invisible e invisible. Y al decir que es trino, quiere decir que hay una procesión de personas que surge también en alguna medida de la naturaleza dialógica del Espíritu Divino. Porque tanto el Hijo como el Espíritu Santo son profesiones que se comprenden en la espiritualidad. Muchas veces es un poco difícil hacer entender estas cosas a gente que no tiene algún trato, aunque sea lejano, pero amistoso, con la metafísica. Y en la medida en que no logran comprender esto, yo les digo, nosotros conocemos, y en el acto de conocer conocemos algo. Pero al mismo tiempo y juntamente con lo que conocemos, conocemos que conocemos. Porque si no conociéramos que conociéramos, no conoceríamos. Entonces, el acto espiritual es siempre un acto reflexivo. Es un acto que se envuelve a sí mismo. Es un acto que produce un elemento, una procesión que está adscrita a la misma naturaleza del espíritu. Conozco, sé que conozco, tengo conciencia de que conozco. Entonces, si dejara yo de tener conciencia de que conozco, no conocería. Y al conocerme, pongo en contacto con otras cosas que están fuera de mí. Volviendo a lo que constituye el bien de cada uno. El bien propio es el propio de una naturaleza, es aquel que hace a la perfección de esta naturaleza. En el hombre, la sociedad es un bien propio, porque surge de él como una necesaria consecuencia de su perfeccionamiento personal. No es algo que se añade como un sobre todo, sino es algo que surge del mismo ejercicio de su razón dialogante. Y al surgir del mismo ejercicio de su razón dialogante, diríamos que es la perfección del hombre, así donde la logra en la sociedad. Pensar la sociedad simple y exclusivamente como si fuera un arbitrio jurídico que se inventa para alcanzar ciertas es falso. Y es la falsedad precisamente del liberalismo el que considera el orden social como una cosa que surge del arbitrio de los juristas. El derecho positivo es un instrumento al servicio del orden social, no es el orden social. De manera que muchas veces uno, corrigiendo el defecto de la ley, corrige el defecto de la ley, pero no corrige al hombre que lo maneja. Y el hombre que lo maneja puede manejarlo mal, porque los instrumentos están al servicio del hombre. Un bisturí en las manos de un mono puede ser un arma peligrosa. En las manos de un buen médico es donde alcanza su carácter instrumental, ¿comprende? Porque el instrumento no hace al hábito artístico que lo maneja. Lo que presta al hábito artístico que lo maneja es una perfección que logra manejando bien ese instrumento, pensándolo. De manera que lo que podríamos llamar los recursos jurídicos dentro de una sociedad hay que considerarlo siempre instrumentalmente al servicio del orden que es moral. Ya decíamos en cierta oportunidad, la justicia no es cuestión ideológica,
es cuestión rara. Justo el hombre que da a los otros aquello que conviene. Y podríamos decir, podemos nosotros inventar en un momento determinado el mejor orden jurídico, pero si tenemos mala gente y la gente no está hecha moralmente para poder servirse de ese orden en la medida en que corresponde, no hay orden. Porque el orden social es un orden moral, es un orden de virtudes, y en este sentido debe ser entendido. Entonces, volvemos a decir, el bien propio es el bien que perfecciona a una naturaleza. Los cerdos deben de tener su bien propio. Los moros también, los gallos también, todo. Y el hombre tiene entre sus bienes propios, uno de ellos es la sociabilidad. Constituye uno de sus bienes propios. El bien privado es el que tiene uno como cosa que a uno le gusta, diríamos así, como cosa propia, con independencia de que uno sea parte o no de una naturaleza determinada. Bien privado puede ser mi saco, la corbata, la camisa, cualquier cosa que tengo yo personalmente, privadamente, bien mío. Y el bien común es el bien que uno logra al insertarse como una parte de ese todo social al cual pertenece. Aquel borracho que decía, de mí pueden decir que soy un mal padre, que soy un mal ciudadano, que soy un mal hijo, pero que soy una buena persona, eso no pueden decir, tienen que decir, porque soy una buena persona. Si es mal padre, si es mal hijo, si es mal ciudadano, no se ve de qué modo puede ser una buena persona. Es imposible concebirlo, pero él se concebía como un elemento extraño al orden social al cual pertenece y en el cual realiza sus bienes comunes, como ciudadano, como hijo, como padre, porque uno siempre es todas esas cosas, y todas esas cosas son los que lo ayudan a ser lo que él es. Eso que él es. Eso que él es, de alguna manera, depende de todas esas raíces existenciales que dan sentido a nuestra vida. Y esas raíces existenciales son esas, son la paternidad, la filiación, la ciudadanía, el ser miembro de una sociedad determinada y cumplir en ella una función que está determinada por las aptitudes, por las capacidades que uno tiene o que uno ha logrado, que la gente cree que tiene. Todo eso habría que considerarlo en concreto para saber qué es lo que efectivamente conviene y debe decirse en cada caso. Que en cada caso la paternidad en el hombre es una cuestión espiritual, no es física. Por eso el sacerdote puede cumplir la paternidad en el sentido cabal del término. ¿Por qué se le dice, siempre se le ha dicho padre a los sacerdotes? Porque esta es la función que debe cumplir. Pero podría decirles madre, no, son padres. Porque aquí hay dos funciones distintas. La madre no solamente es la que engendra, sino en cierto modo la que cuida. Y el padre es el que exige. Y el que de alguna manera no solamente exige, sino que es aquel que apunta al perfeccionamiento espiritual del hijo. El padre puede crear un héroe. La madre prefiere un chico gordo que se quede en la casa y que de alguna manera no vaya a morir en un acto heroico por algo que afecta a su corazón de madre. No quiere verlo a veces en una situación de esa naturaleza. No es que el padre quiera verlo así, pero se siente, diríamos así, bien impresionado cuando el hijo da una prueba de esas, aunque eso le cueste la vida. Porque, diríamos así, está un poco en la naturaleza de lo que es el padre. Es conveniente ver estas cosas, porque tanto padre como madre son dos realizaciones propias del espíritu. Dios es padre, y en todas las tradiciones del mundo, ¿verdad?, es padre. Y nos trata no como una madre, sino nos trata como un padre, y a veces de una manera bastante severa.
y nos pone en situaciones que una madre no nos pondría, en situaciones de esa naturaleza, por ese amor más afectivo que se tiene hacia esa cosa que ha generado la madre. Dios quiere de nosotros tal vez que demos el tono más alto de nuestras posibilidades. Y allí es donde aparece a veces la serenidad de Dios, que puede impresionarnos en ciertos momentos de una manera dura, porque nos ha exigido un sacrificio duro. Esta es la paternidad, hay que verla en este sentido, en este orden. Nosotros somos imágenes de Dios, y la paternidad es una de nuestras imágenes, y la maternidad es otra, distinta, en la cual se realizan estas imágenes. Por eso, el hombre y la mujer se complementan y constituyen, diríamos, la unidad fundamental de esto que constituye la vida social del hombre. Y deben existir uno y otro con sus respectivas capacidades espirituales para que la familia se funde de una manera normal. Hoy la palabra normal está prohibida y de alguna manera suena mal, como a cosa ridícula y como una pretensión absurda, porque parece que el ser anormal es lo que vivimos en la era que Jean-Paul Sartre manifestaba del bastardo. Él no lo era, pero le hubiera gustado serlo. Y de alguna manera, sí, porque de esa manera podía aumentar la dosis de ignominia que le gustaba gozar, porque le gustaba gozar en la ignominia de alguna manera. Formas a veces, diríamos así, de la espiritualidad humana que se suelen dar en algunos, con bastante prodigioso talento, porque Sartre lo tenía, es indudable. Negárselo sería una cosa completamente absurda. Entonces el hombre se realiza en el bien común, es decir, logra su perfección como padre, como ciudadano, como hijo, como esposo, como todas esas cosas que constituyen lo que es la realización de su vida social. Separar al hombre de la sociedad, considerarlo aparte, y luego observar como si la sociedad fuera un adminículo que viene a imponerse a este hombre como una prótesis, que viene a darle una perfección que por naturaleza no tiene, es absurdo. Es el absurdo moderno que se impone de una manera, diríamos así, caótica, a través de toda la revolución moderna, que es un proceso de descomposición en cadena, porque ese es el proceso revolucionario, un proceso de descomposición en cadena, donde el hombre se descompone, se arruina, se corrompe, y esta corrupción se hace notar fundamentalmente en el orden social, que es en el orden en el cual él se inscribe, empiezan a destruirse todas aquellas conexiones, todas aquellas fundaciones que hacen al bien común de la sociedad. Es importante decir esto porque de esa manera podemos comprender la vida social actual y comprenderla bien, comprender por qué los gays quieren ellos casarse entre ellos, porque es absurdo. Si podrían divertirse sin necesidad de que la sociedad los case, me informe con ellos una familia que es, pero como lo que se quiere destruir la familia. ¿Y por qué se quiere destruir la familia? Bueno, en el hombre hay siempre un proceso de autosuicidio que se da en casi todo, ¿no? Porque la destrucción en un momento determinado viene a compensar nuestra frustración. Yo reviento, que revienten todo. Parece ser una de las cosas que constituyen el fundamento de una sabiduría de la ignominia, de una sabiduría de la destrucción. El hombre a veces quiere eso. En la felicidad le gusta estar solo y en las catástrofes le gusta estar acompañado. Si se quema mi casa voy a decir todas las palabras cervantinas habidas y por haber, a grito pegado. Si se quema todo el barrio hay algún cierto consuelo, y si se quema toda la sociedad, ya bueno, me siento acompañado de la desgracia por todo el mundo que ha sufrido como. Dice que esto es a veces muy humano. El bien
privado es un bien que indudablemente uno debe sacrificar frente al bien común. El más privado de todos los bienes es la vida. Porque la vida me pertenece a mí, yo. Y este es el más privado y el más privativo de todos los bienes. Y es el bien que en un momento determinado puedo, yo debo sacrificar en vista de un bien común. No solamente para aquel que lucha por la patria. Sí, hay en esto cosas que tener cierto cuidado, porque hoy día acá mi amigo Joaquín estaría de acuerdo conmigo que la patria está manejada por un montón de usureros atorrantes, que a su vez están servidos por la ES de las universidades, que son los que se ponen a su servicio y están haciendo así que a veces esto nos pueden querer hacer morir por algo que no es efectivamente aquello que constituye el bien común de la patria. Van a hacer morir por algo que está en las intenciones puras y exclusivamente de ellos. Pero dice los que han muerto por su hogar, dice Pellín, me acuerdo siempre de él porque era uno de los versos que leí en una revista que recibía mi abuela. Mi abuela era francesa, era bella, profesora de francés, y pueblo. Decía una revista que se llamaba Demen, y una vez ahí me encontré yo con esto. Recuerdo siempre una silografía donde había una cruz de madera y un casco arriba. Y aparecía, digamos, la designación de estos versos que leí, que me emocionaron mucho. Yo le pregunté a mi abuela, pero este hombre estuvo en la guerra o se quedó un poco al margen de todo eso para escribir los versos heroicos que escribió. No, yo. De manera que había sellado con su sangre lo que había escrito con su espíritu. Bueno, decimos entonces que la sociedad es algo que corresponde a las personas, es algo que forma parte de ella. Decir que la sociedad está al servicio de la persona. Decir que la iglesia está al servicio de la persona. Es cosa absurda. La persona se realiza en la sociedad civil y se realiza en la iglesia, como cristiano. Allí es donde alcanza esa perfección que le corresponde, esa perfección que Dios le ha dado. Pero separarla a esta del hombre y ponerla a esta al servicio de un individuo singular es poner el bien común al servicio del bien privado. Es poner el bien común al servicio de una cosa que no corresponde. Fijémonos entonces en esto siempre. La sociedad es un orden. Y fundamentalmente es un orden de carácter moral. Lo que hace a la sociabilidad es la ética, la moral. Nosotros podemos acá tener una reunión en la medida en que cada uno de nosotros concurre con su prudencia a la realización de este acto social que constituye una clase. Cualquiera desvarío parte de nosotros destruimos el orden. Cualquiera que se le dé por hacer locura, chifladura, estupidez y deshace todo. En una sociedad conyugal lo mismo. Es la concurrencia de las virtudes de la madre, del padre, de los hijos, lo que hace a esa unión, una unión moral, fundamentalmente. Y aquí, en este orden moral, es donde hay que traducir. ¿Qué papel juega el derecho en este orden? Un papel instrumental. Sirve para que ese orden se realice. Es como si dijéramos nosotros, mira, acá hay una escrita que dice allí, no escupir en el suelo. ¿No es cierto? Bueno, sirve. Sí, y si hay alguno que se le da por escupir en el suelo, siempre no le viene mal leer de que no debe hacerse. Cuando se piensan personas educadas está un poco obvio, porque no hace falta de que esté esto escrito. Las reglamentaciones también, a veces hay gente que no las tiene nunca, jamás se ha tropezado con ellas. Pero no olvidemos nunca que el hombre es una naturaleza caída y que siempre hay en él una tentación, no solamente para el crimen y el pecado, el delito, sino hay la tentación.
Entonces el orden jurídico es el que de alguna manera ayuda y sale al encuentro de estas malas tentaciones con el castigo correspondiente. ¿Ya? Pero no se puede sustituir uno por otro. No es el orden jurídico el que hace a la verdadera vida de la sociedad. Se puede tener una constitución magnífica y nadie la cumple, nadie la tiene en cuenta, empezando por los jueces, que serían los primeros que tendrían que tener en cuenta todas esas cosas, no las tienen. De manera que el orden es un orden de virtudes, son los que hacen a la convivencia. ¿Y qué son las virtudes? Son aquellas partes en que la razón ordena, diríamos así, las disposiciones, los dispositivos primarios, instintivos, vegetativos de nuestra realidad, en función de aquello que constituye nuestra perfección. Nosotros tenemos tendencia a la comida, tenemos tendencia sexuales, tenemos tendencia en la relación con el prójimo a ser injusto muchas veces. La virtud es la que corrige todo esto malo, porque se inserta. Precisamente la designación clásica nos da una idea muy oportuna de esto. Se llama virtudes cardinales. Cardina es la bisagra, es aquello en torno de lo cual gira la puerta. Y entonces, en torno a aquello de lo cual gira nuestra relación con las demás personas, está la virtud. Si yo ordeno mis apetitos y los ordeno, no los condeno, los ordeno, que es distinto. Los asume la espiritualidad, que es distinta. Es lo mismo. Abandonarse a la espontaneidad salvaje es una cosa, y ordenar en la virtud es otra. La virtud no es un dique que se opone a la pasión, es un dique que ordena la pasión para que alcance la pasión su inserción en la vida espiritual y la ayude. Un hombre sin elementos pasionales no sirve para nada, no sirve ni siquiera para la vida del espíritu. Ya lo decía San Agustín, que era un hombre apasionado, fundamentalmente apasionado. Es que el apático no se puede hacer. El apático no se puede hacer nada. Y el apático es el hombre que no tiene pasión. Pero no es eso lo que, diríamos, la ética tradicional enseña y ordena, sino que hay que ordenar a la pasión, para que la pasión sirva en el verdadero sentido del término y se inserte en el crecimiento de la vida espiritual. Un hombre sin pasión es un hombre sin motor. Y diríamos así, es un hombre en el cual la vida está anemiada completamente, tanto espiritualmente como físicamente. No se puede esperar de él gran cosa. Por eso hay a veces en el Evangelio ciertas cosas que nos hacen pensar. Dios dice que se alegra más de un pecador arrepentido que de alguien que a lo mejor nunca ha pecado. ¿Por qué? Porque no ha hecho nada, ni de pecar ni de ningún género. Y entonces, indudablemente, en él tampoco el arrepentimiento sirve, porque no tiene de qué arrepentirse. Y el que tiene de qué arrepentirse es porque en alguna medida esta reflexión del Espíritu ha venido a poner término a una mala pasión y a ordenar esa pasión en el verdadero sentido en que debe ordenarse, a través de la virtud. Y es en las virtudes donde el orden de convivencia se va haciendo. Decimos entonces que cuando uno examina el orden político y lo examina a la luz de la metafísica, ¿quién hace al orden político? El hombre. Indudablemente. ¿Y en función de qué lo hace? En función de su espíritu, de su inteligencia y de su voluntad. Es ella, la inteligencia y la voluntad, la que ordena de alguna manera la vida pasional y la ordena en el orden, diríamos, que la sociedad exige para que exista una convivencia justa y una convivencia que en cierto modo ayude a los hombres a realizarse como hombres, a realizar su perfección de persona. En un hogar bien hecho, todo esto
se da. Y se da como complemento, diríamos así, de la vida. Siempre hay defectos, porque como somos naturaleza caída, pues no siempre somos dueños de lo que hacemos. Y todos nosotros tenemos la vivencia íntima de que a veces nuestra conducta se nos escapa, se nos va por algún lado y hemos hecho cosas que no corresponden, sabiendo perfectamente que no correspondían. Y aquí es el valor del arrepentimiento y, diríamos así, la maldad de aquel que no se arrepiente y que no reconoce en ningún momento que haya cometido males, porque ese sí que es irredimible y es por antonomasia el pecado del espíritu. El pecado, todos los pecados pueden ser perdonados, los únicos que no son perdonados son los que van contra el Espíritu Santo. Y estos que van contra el Espíritu Santo son precisamente los pecados en los cuales uno no reconoce la posibilidad del arrepentimiento y de la redención. El hombre, decimos entonces, es una naturaleza social, dialógica, se realiza en la sociedad. Por eso es muy cierto que, diríamos, la sustancia es superior al accidente, pero de aquí no podemos, esto metafísicamente hablando, pero prácticamente el acto es superior a la potencia. Y lo que se actualiza son todas aquellas virtualidades que surgen cuando nosotros nos realizamos prácticamente como seres humanos en nuestra inserción con el orden social. Y es allí donde la sociedad aparece como resultado de ese perfeccionamiento, como resultado de esa realización de nuestras potencialidades, de nuestras posibilidades, de nuestras virtualidades, es en la vida social. Entonces estas cosas son cosas que han traído como consecuencia, diríamos así, el liberalismo, que es el pecado por antonomasia, el pecado. Y lo curioso es, hemos señalado en alguna oportunidad nosotros, es que surge de un elemento positivo que se da en la iglesia. Te me preguntarán por qué, en qué sentido la iglesia puede auspiciar el espiritualismo. Entendamos bien esto, puede auspiciar el liberalismo. Entendamos bien esto. Toda perfección implica un peligro. Y ese peligro nace de la misma perfección. El hombre inteligente va a morir por consecuencia de su exceso a veces de inteligencia. Y es su inteligencia la que le va a jugar una mala pasada si no sabe sostenerla en los cánones del pensamiento que corresponde sostenerla. Cuando se le va, el hombre bravo va a pecar por bravura. Fíjense que todas estas son virtudes. Y en alguna manera son virtudes buenas. Bueno que el hombre tenga fortaleza. Bueno que sea corajudo. Bueno, y si no lo tiene, es bueno que lo consiga. Y que de alguna manera trate de hacer lo posible para cultivar esta virtud. Pero en esto que constituye su virtud, en cuanto se exagera, aparece el defecto. Y aparece de alguna manera lo que hipertrofia la virtud y la convierte en defecto. Nuestro Señor, cuando aparece en el ámbito del mundo judío, constituye su iglesia, convocando personalmente a este, a aquel, al que más allá, a Mateo, a Andrés, a Pedro. Los convoca personalmente. Por eso se dice que la iglesia es una sociedad de personas, porque es una sociedad de elegidos, y los elegidos son los que alcanzan aquella perfección que puede lograrse en el seno de la iglesia. Pero al mismo tiempo, esa capacidad de ser elegido, esa capacidad puede convertirse en lo que podríamos llamar en una tentación grave. Hagamos esta comparación, que en otra oportunidad también la he hecho, pero los que la han oído y la volverán a repetir, los otros la oirán por primera vez. El pueblo judío fue elegido como pueblo
seno iba a nacer el Mesías. De manera que el pueblo judío tenía en alguna medida su razón puesta en su ser como pueblo que fue elegido. Jesucristo forma la iglesia no de un pueblo, no de una familia, la forma de personas aisladas. Este, aquel y el de más allá. En el pueblo judío la tentación es de creer que como pueblo él debía constituir un elemento fundamental en la constitución de la iglesia. Por eso lo rechazó a Cristo. ¿Por qué? Porque no se sintió convocado como pueblo. Cristo dijo, hijos de Abraham puedo hacerlo de las piedras, hijos de Abraham lo podemos hacer de las piedras. Es decir, no importa ser hijo de Abraham o no ser hijo de Abraham. La cuestión es ser hijo del Espíritu y de alguna manera seguir esta convocatoria personal que yo hago a él y a aquel y al demás. Por eso la iglesia es una sociedad de personas. Los judíos se sintieron rechazados como pueblo y fue como pueblo que ellos reaccionan y que reaccionan en contra de Cristo, porque Cristo no los recibió como pueblo. Fíjense que lo que se levantan contra Cristo es el pueblo judío organizado en sus instituciones gobernantes, es el Sanedrín el que condena a Cristo y el que de alguna manera se levanta contra Cristo, porque es el que no se siente reconocido como elemento cabal. Y entonces él dice, esto no es de Dios, porque Dios nos ha elegido a nosotros como pueblo, y al habernos elegido a nosotros como pueblo, no es que podamos ahora cambiar. En primer lugar era que hay una noción de quién era el Mesías que ellos no entendieron bien. El Mesías era Dios, y él podía cambiar en un momento determinado cuáles eran los fundamentos de la constitución de este nuevo orden que se inaugura con la iglesia. Pero así como el pueblo judío se condenó por causa de su nacionalismo, y es el nacionalismo exagerado del judío el que lo lleva a chocar con Cristo, nosotros, los cristianos, en cualquier momento nos confundimos por causa de nuestro personalismo, porque hemos sido elegidos personalmente, y en un momento determinado la tentación, ¿cuál es la tentación del protestante? Que yo personalmente doy cuenta y razón de lo que Dios ha dicho. Dios nos ha dado un orden determinado que lo ha puesto en la administración de una sociedad elegida por Él. No. Dios es como yo lo interpreto a través de la Escritura. Es decir, soy yo, el intérprete, que en última instancia decide qué es lo que es divino y qué es lo que no es divino. Yo adhiero objetivamente a lo que la Iglesia enseña, y en eso constituye la fe objetiva, la fe que dice creer en un Deus, un Patro omnipotente, creador, etc. Todo eso es lo que yo creo, son elementos objetivos, sostenidos y administrados por la Iglesia. Con el protestantismo nace la idea de que yo soy el que debo determinar cuáles son los elementos constitutivos de la fe. Y sé que estas cosas a veces están en mucho, yo lo he oído decir a veces en mi casa. Yo tengo mi fe, como diciendo, yo soy el que de alguna manera la administro, la dirijo y la creo, porque está en mí la creación de esto. Es un poco la exageración de esa elección que se hace. Se nos elige a nosotros personalmente, individualmente. Ingresamos personalmente en la iglesia. Tenemos la obligación de lograr dentro de ella el perfeccionamiento de nuestra personalidad hasta la santificación. ¿Qué sé qué es? Difícil, pero esperamos que después de un buen purgatorio salgamos más o menos discretamente establecidos e instalados como santos. Yo puedo decir que frente al misterio acá me arrodillo y no tengo más nada que decir porque no sé cómo debo ser yo como santo. No me imagino de alguna manera y no puedo darle una cuenta clara de cuál es la transfiguración, el cambio
que voy a recibir, si me reconoceré frente a un espejo, una vez que haya sido transfigurado en eso que constituye el ideal y el fin del perfeccionamiento que la Iglesia nos da. Pero esto que constituye la perfección en cada uno de nosotros, constituye una tentación. Porque uno se tenta por aquello en lo cual es suerte, en lo cual tiene vigor, en lo cual hay una fuerza. Este es el choque que ha habido siempre entre la Iglesia y los judíos. Los judíos de eso ni se dan cuenta. ¿Tienen ellos la culpa de la muerte de Jesucristo? Yo diría que aparte sí. ¿Por qué? Porque si yo adhiero, si yo me hago masón, y realmente yo acepto todos los elementos que constituyen el pensamiento propio de la masonería, quiero, lo acepto. Si yo fuera francés y fuera republicano, acepto la muerte de Luis XVI y de María Antonieta como algo con lo que estoy de acuerdo. Y de alguna manera diríamos así, me hago, diríamos, sujeto de ese crimen, de esa majestad, porque fue un crimen, en el cual, diríamos así, todos los franceses que adhieren a ello son también, de alguna manera, sujetos de esa acusación que se da al objeto del crimen. Si yo soy judío y sé por qué soy judío y de alguna manera me mantengo judío, yo me hago cargo de la muerte de Cristo. Y de alguna manera la muerte de Cristo recae también sobre mí, aunque no haya sido yo el que haya gritado Barrabás, 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 durante la ejecución de Cristo. No importa. A veces en los documentos actuales de la Iglesia hay una especie, diríamos así, de decir, estos judíos no tienen la culpa. Se adhieren al judaísmo, adhieren al judaísmo. De alguna manera aceptan la culpabilidad de serlo. Porque yo, si me preguntan ustedes, ¿qué como cristiano adhiere a todos los crímenes cometidos en nombre del cristianismo? ¿No? Porque ninguno de esos crímenes es fundamental para el cristianismo, si es que se han cometido. Ninguno de ellos nos hace cristianos. Pero el judío sí, el crimen de Cristo los hace judíos. Son judíos precisamente cuando se separan de Cristo y cuando rechazan la situación mesiánica de Cristo. Entonces, son judíos. De manera que ese crimen está en el fundamento del judaísmo. No los crímenes que pueda haber cometido en nombre de la Iglesia, si es que se ha habido alguno. Puede haber, los hay a veces. La persecución a cierta gente. Pobres diablos pudieron no haber sido perseguidos, pero en un momento determinado la Iglesia era también responsable de todo el orden social. Y al ser responsable de todo el orden social, que era un orden cristiano fundamentalmente, tenía que combatir todas aquellas cosas que iban en contra del orden social. Yo recuerdo siempre de estos herejes del sur de Francia, gnósticos, que eran los perfectos. Fíjense que yo mismo se consideraba perfecto. Es curioso porque si yo pienso en algún cristiano que se considera santo, empiezo a pensar de que es o un imbécil, en el caso, o que está chiflado, tonto, o porque que nadie puede considerarse así perfecto, de ninguna manera. ¿Por qué? Entonces, porque Dios se examina. El que se examina se nota todas aquellas imperfecciones que tiene y contra las cuales tiene que estar permanentemente luchando para alcanzar esa perfección a la que adhiere y la que desea como desiderato de todas sus aspiraciones. Pero si uno se considera que eso lo ha alcanzado y que ya los pecados puede cometerlos, pero ya no lo ensucian y no hacen para él absolutamente nada de eso, ya es un sofisma grave que atentan al orden mismo de toda la sociedad. De manera que no es extraño que la sociedad reaccione contra esta gente, condenándola y persiguiéndola y de alguna manera tratando de destruirla. Como decía un amigo mío que era especialmente, digamos,
enfático para señalar las cosas. Hay que destruirlo física, moral y espiritualmente. No hay que quedar nada. Indudablemente que si se los puede convertir es mejor, pero la conversión cuesta mucho y a veces es un resultado, diríamos así, que socialmente no reditúa, en el sentido de que hay que dar mucha vuelta para poder convertir uno y todas estas cosas. Es más fácil a veces liquidarlo. Simón de Montfort, que fue el encargado de esta operación, en el momento en que mató a todos los que estaban dentro de la iglesia de Albi, le preguntaron posteriormente, pero había allí muchos buenos cristianos. Y dice, no dudo, Dios lo reconocerá. Dice, de ninguna manera me di cuenta de que podían estar. La operación militar era esa, y el objetivo fue alcanzado desde el punto de vista de la operación militar. Lo demás, la cuenta de Dios. ¿Alguna pregunta que ustedes quieran hacer? Sobre todo sobre esta relación fundamental entre el accidente sociedad y lo que podríamos llamar la sustancia, que es el ser humano. Es indudable que hay acá una prelacía de la sustancia sobre el accidente. Sí, metafísicamente, pero prácticamente no. ¿Por qué? Porque yo cuando nazco con todas estas virtualidades que pueden haberme tocado suerte, mientras no las desarrollo no son nada. Y las desarrollo en contacto con los otros, es en la relación con los otros, es en el orden dialógico que la sociedad impone cómo yo logro aquellas perfecciones efectivas que me constituyen en esa persona humana que puedo ser. Sin el orden social no soy una persona humana, porque es allí donde me realizo, de manera creciente, digo para los estudiantes de derecho, los derechos del hombre, y los derechos que no me alcanzan, ingresando en un orden social histórico determinado. ¿Sí? Porque incluso hasta el derecho a escribir lo que uno piensa, tiene que saber escribir. Y si no lo ha aprendido socialmente, es un derecho completamente absurdo. Es un derecho que no tiene para este hombre en esta sociedad en la cual no se escribe, no tiene ningún sentido. El derecho a opinar, ¿sobre qué? Algunos de nosotros tenemos algún derecho a opinar sobre aquellas cosas que hemos estudiado, sobre las que no hemos estudiado. Nuestro derecho a opinar es un poco absurdo y aleatorio, porque el hombre que puede opinar lo que quiere sobre cuestiones religiosas que no entiende absolutamente nada. Nada, es un materia inerte, sabe nada, puede opinar. El derecho a opinar que yo tengo sobre cuestiones de aviación. He andado en aeroplano, siempre me ha dirigido a algunos, porque me ha llevado arriba del aeroplano, pero en aeroplano, como decía el padre Renaudet, me voy a Buenos Aires en aeroplano, no salí en avión, salí en aeroplano. En aeroplano. Muy bien, ¿alguna pregunta? La sociedad considera como accidente si la sociedad considera como accidentes y sustancia lo vemos al ser humano, dentro del cual de los accidentes se reduce, de la división clásica, dentro de los cuales quedaría reducida la sociedad. Claro. Usted tiene la sustancia y los accidentes, dentro del cual de los nueve accidentes queda reducida la sociedad según esa forma de ser. ¿A cuál pertenecería? ¿Acción y pasión? La sociedad es accidente. La gracia es un accidente. Y en la iglesia, diríamos así, lo que formalmente constituye a una religión es la gracia. Una religión que no tenga la posibilidad de dar la gracia no es una religión. Por eso cuando se habla de la religión islámica, se hace un abuso de confianza con respecto a todos los pobres diablos que tienen que escuchar semejante pavada. El Islam no es una religión. Yo he dicho que es una ideología.
y Enrique descubrió a un filósofo francés que dice que es una ideología italiana. Pero ¿en cuál de las categorías de accidente usted pondría Es un la accidente sociedad? propio. Es un accidente propio porque es un accidente que se funda en las exigencias de la esencia racional dialogante del hombre. En eso se funda. Que la sociedad no la hace el hecho de que nos juntemos porque hay un león cerca, o porque tenemos que comer, o porque estamos. Esas son cosas que hacen a la sociedad de los y pueden en un momento determinado constituir la posibilidad de establecer una conexión social entre algunos hombres. Pero lo que la hace necesariamente, lo que de alguna manera está exigido por la naturaleza del hombre, es el carácter dialogal de su razón. La razón del hombre no crece sino en el diálogo y a través del idioma. Y el idioma es una creación social, más que no solamente abarca la sociedad en un sentido coetáneo, sino que abarca la sociedad en un sentido tradicional, antiguo. Por eso cuando uno recibe un buen idioma, hay que cuidarlo. Y en la relación del idioma es fundamental lo que se aporta para el perfeccionamiento de una sociedad determinada. Esto es lo que se olvidan mucho los indigenistas nuestros, que son unos pobres sonsos, porque saben algo de español, pero de las lenguas indígenas no saben nada. Y el hecho de que se nos ve el idioma, se llama español, se nos ve, no, a mí no, porque yo soy indígena, pero de alguna manera, diríamos así, el hecho de tener un idioma como el idioma español es una herencia extraordinaria. Los españoles la recibieron de Roma y renunciaron a su íbero antiguo. Y nunca más se ha hablado mal de que hay que volver al idioma, de que hemos renunciado, de que nos han quitado el idioma. Ningún gallego lo dice, de alguna manera. Ningún francés dice que era mejor el galo antiguo que se hablaba que el idioma latino, que a la escrita del cual les trae una serie de elementos verbales que les permiten el crecimiento y el desarrollo de la inteligencia. El idioma que no han sido trabajados por el derecho, no han sido trabajados por la filosofía, no han sido trabajados por la ciencia. Entonces es un idioma rudimentario que el hombre que crece dentro de ese circuito verbal bastante disminuido y su mundo está bastante reducido a pocas cosas.